Hablemos de aranceles. Todos sabemos que el presidente electo Trump ha prometido grandes aranceles generales a partir del año del perro. Pero, ¿qué significa eso exactamente? Bueno, antes de llegar ahí, vamos a entender por qué Trump quiere aranceles en primer lugar y de acuerdo con mi investigación, hay tres grandes razones. Número 1, quiere traer la fabricación de nuevo a los Estados Unidos. Número 2, quiere utilizar los ingresos arancelarios para ayudar a financiar grandes exenciones fiscales y recortes de impuestos. Y número 3, quiere que Estados Unidos sea más autosuficiente y no dependa de países extranjeros para producir los productos que usamos en Estados Unidos. Ahora, algunas personas no creen que estos aranceles vayan a funcionar. Algunos dicen que los aranceles acabarán con los empleos estadounidenses. Algunos dicen que los aranceles empeorarán la inflación. Y otros dicen que los aranceles iniciarán una guerra comercial. Por eso, en este vídeo, quiero mostrarles el impacto real de los aranceles, pero no a través de un argumento político o emocional, que es mucho de lo que se ve en Internet. En lugar de eso, quiero mostrarte el impacto de los aranceles estudiando la historia, porque aunque la historia no se repite exactamente, sí rima y ya hemos visto aranceles antes. Más concretamente, quiero repasar 4 cosas. En primer lugar, quiero asegurarme de que todos entendemos lo que son los aranceles. Número 2, vamos a repasar los impactos históricos de los aranceles que hemos visto en los Estados Unidos. Número 3, vamos a repasar la propuesta arancelaria de Trump de 25 basada en lo que sabemos ahora mismo. Y número 4, vamos a hablar de los impactos potenciales de esta propuesta, suponiendo que sigan adelante. Así que vamos a empezar con el número 1. ¿Qué son los aranceles? Según el Consejo de Relaciones Exteriores, un arancel es una forma de impuesto que se aplica a las importaciones de otros países. Así que un arancel es un tipo diferente de impuesto, y aquí es donde ayuda a entender algunos de los diferentes tipos de impuestos que pagas. Por ejemplo, cuando vas a trabajar y ganas dinero, pagas un impuesto sobre la renta. Cuando compras un coche, pagas un impuesto sobre las ventas. Cuando compras una casa, tienes que pagar el impuesto de bienes inmuebles. Cuando compras productos de China, Canadá o México, es posible que tengas que pagar un impuesto sobre estos productos extranjeros llamado arancel. Aquí es donde tus impuestos pueden variar dependiendo de lo que digan las leyes. Dentro de un momento explicaré cómo funcionan estos aranceles y quién los paga. Pero por ahora entendamos que los aranceles son una forma de impuesto, lo que nos lleva al número 2. ¿Cómo hemos visto funcionar los aranceles en la historia? Esto va a sonar un poco loco porque no es a lo que estamos acostumbrados. Pero antes del año, en 1913, el gobierno generaba la mayoría de sus impuestos de los aranceles. Porque lo creas o no, antes de 1913 no existía el impuesto federal sobre la renta. De hecho, los aranceles proporcionaban hasta el 95% de los ingresos del gobierno federal. Pero por supuesto, el sistema comenzó a cambiar en 1913, cuando el impuesto federal sobre la renta se convirtió oficialmente en ley, y fue entonces cuando el gobierno comenzó a utilizar menos aranceles para financiar sus operaciones gubernamentales y comenzó a utilizar más impuestos sobre la renta. Por cierto, un dato curioso, en el año del impuesto federal sobre la renta era mucho más simple de lo que es hoy. Lo que decía era que si ganabas más de $3,000 al año, entonces pagarías el 1% de esos ingresos en impuestos. Y si usted gana más de $500,000 al año, entonces usted pagaría el 6% de sus ingresos en impuestos. Y si ajustamos esto a los dólares de hoy, lo que esto dice es que si ganas más de $95,000 en dinero de hoy, debido por supuesto a la inflación, pagarías el 1% de tus ingresos en impuestos. Si ganas menos de $95,000 al año, pagarías $0 en impuestos. Y si eres un pez gordo que gana más de $500,000 al año, en 1913 dólares o, ajustado a los dólares de hoy, 15,9 millones de dólares en dólares de hoy, entonces pagarías el 6% de tu dinero en impuestos. Pero por lo demás, solo el 1% de los ingresos en impuestos por debajo de 15,9 millones de dólares. Hoy en día, el tipo impositivo máximo es del 37%, y esto es sobre todos los ingresos que están por encima de alrededor de $609,000. Así que sí, el código fiscal ha cambiado bastante. Sabemos que los aranceles no son un concepto nuevo, son una forma de impuesto y fueron la principal forma de impuesto para el gobierno federal hasta alrededor de 1913, cuando empezamos a ver ese cambio. Pero la pregunta es, ¿cuál es el impacto de los aranceles en nuestra economía hoy en día? Bueno, la buena noticia es que ya vimos lo que ocurrió durante el mandato electoral de 16, porque entonces Trump también abogaba por los aranceles y también aprobó algunos aranceles en su primer mandato. Por ejemplo, cuando Trump se presentaba a las elecciones presidenciales de 16, una de las cosas sobre las que hacía campaña eran los grandes aranceles.
¿Les suena? Y luego, cuando Trump entró en la Casa Blanca en 17, aprobó grandes aranceles a China y luego aprobó grandes aranceles sobre el acero y el aluminio. Ahora, hay una diferencia clave que hay que entender entre los aranceles que podríamos ver en 25 y los aranceles que vimos en 27. Y ese es el razonamiento detrás de esos aranceles. Recuerde, hoy en día, las tres grandes razones por las que Trump ha estado abogando por los aranceles es el número 1, traer la fabricación de nuevo a los Estados Unidos. Número 2, generar más ingresos para el gobierno federal para financiar los grandes recortes de impuestos. Y número 3, depender menos del extranjero. Cuando Trump era presidente por primera vez, era un poco diferente. Permítanme leerles una declaración de prensa que la Casa Blanca publicó en el año 18 después de que Trump aprobara un gran arancel. Es de marzo de 18. El título es: El presidente Donald J. Trump aborda las prácticas comerciales desleales que amenazan con dañar nuestra seguridad nacional. Y si te desplazas hacia abajo, el presidente Donald J. Trump está abordando el exceso de capacidad global y las prácticas comerciales desleales en las industrias del acero y el aluminio, pero poniendo en marcha un arancel del 25% sobre las importaciones de acero y un arancel del 10% sobre las importaciones de aluminio. ¿Qué significa esto? Bueno, parece que la razón principal de los aranceles en los años 17 y 18 era, en primer lugar, la protección contra las prácticas comerciales desleales y, en segundo lugar, la seguridad nacional. Los aranceles impuestos por el presidente Trump abordarán las cantidades y circunstancias de las importaciones de acero y aluminio que amenacen con perjudicar nuestra seguridad nacional. Así que durante el primer mandato de Trump puso grandes aranceles sobre el acero y el aluminio. Y los principales países de donde obteníamos el acero y el aluminio eran Canadá, la UE y, por supuesto, China. Ahora, el objetivo con estos aranceles era proteger la seguridad nacional, pero aún podemos mirar los impactos económicos de estos aranceles en los empleos y precios del acero y el aluminio en los Estados Unidos. Este es un gráfico que muestra los precios del acero, y se puede ver que los precios del acero se dispararon cuando Trump entró en el cargo en 27. Pero él no aprobó los aranceles del acero hasta marzo de 28, lo que, como se puede ver aquí, hizo que los precios del acero se dispararan durante unos meses hasta octubre de 28, y luego los precios del acero en realidad cayeron de manera bastante constante hasta que la pandemia golpeó en 20 y entonces los precios del acero se dispararon de nuevo. Y veamos también cómo afectó al empleo. Según los datos, estos aranceles costaron a Estados Unidos casi 250,000 de puestos de trabajo en el sector manufacturero. Ahora, el problema con esos datos es que no dan una imagen completa, así que vamos a profundizar un poco más. Echemos un vistazo. Este es un gráfico del Banco de la Reserva Federal que muestra el número de empleos manufactureros en Estados Unidos. Y se puede ver que cuando Trump asumió el cargo en 2017, había alrededor de 12.4 millones de puestos de trabajo de fabricación en los Estados Unidos. En diciembre de 19 había un poco menos de 12,8 millones de empleos manufactureros en los Estados Unidos. Pero entonces llegó la pandemia y el mercado laboral manufacturero se desplomó. Y cuando Trump dejó el cargo en enero de 21, había algo menos de 2 millones de empleos en el sector manufacturero. Hoy en día estamos de vuelta en alrededor de 12.8 millones de puestos de trabajo de fabricación en los EUU. Así que vamos a poner todo esto junto. Cuando estos aranceles se impusieron a los países extranjeros sobre el acero, lo que vimos suceder fue que los precios del acero se dispararon y luego comenzaron a caer. Y entonces llegó la pandemia y los precios volvieron a subir. Y si echamos un vistazo a los puestos de trabajo, lo que vimos suceder con los puestos de trabajo es que los empleos manufactureros subieron. Y luego, por supuesto, llegó la pandemia. Y entonces el número de puestos de trabajo cayó junto con la pandemia. Hoy en día tenemos más empleos manufactureros que antes, pero aquí es donde tienes que dejarlo a tu propia interpretación. Si no hubiera habido pandemia, ¿habríamos visto un crecimiento neto o una pérdida de puestos de trabajo? Ahora, la última cosa que quiero mencionar aquí antes de pasar al número 3 es quién está realmente pagando por estos aranceles, porque estos aranceles son un impuesto y alguien tiene que pagar por ellos. Y la persona que está pagando por estos aranceles es la persona que está recibiendo estos bienes. Así que si yo soy una empresa que está utilizando el acero y estoy comprando el acero de Canadá o la UE o China, entonces tengo que pagar por estos aranceles. Y en última instancia, ese coste se traslada en general al consumidor. Es decir, todos los impuestos, ya sea el impuesto sobre la renta o el impuesto de sociedades, los paga el consumidor, porque las empresas no son las que pagan los impuestos. Van a repercutirlo en el consumidor. En última instancia, los aranceles también van a repercutirse en el consumidor. La cuestión es si, al final, la empresa va a reducir sus beneficios o va a cobrar más dinero por el producto. Así que, los aranceles los paga la persona que compra el producto. Y en última instancia, es el usuario final el que siempre paga por el producto y todas las demás tarifas asociadas a él.
Quiero decir, si usted está comprando zapatos de Nike, no solo está pagando por el costo de producir los zapatos, usted está pagando por los salarios de los empleados, usted está pagando por los impuestos sobre las ventas para producir el producto, usted está pagando por el alquiler de los edificios que poseen, pagas las hipotecas de los edificios que poseen, pagas sus facturas de electricidad, pagas los costes de transporte para trasladar las materias primas y pagas también cualquier arancel o impuesto adicional que Nike tenga que pagar porque Nike solo obtiene beneficios de sus consumidores. Así que todos los costes de una empresa los pagan los consumidores. Ahora que entendemos lo que son los aranceles y cómo hemos visto los aranceles en la historia, vayamos a hoy. ¿Qué propone Trump para los aranceles el año que viene? El presidente electo Trump anunció el pasado 13 de noviembre su intención de imponer aranceles adicionales del 10% a China, así como aranceles adicionales del 25% a México y Canadá. Así que las nuevas propuestas arancelarias de Trump, basadas en lo que sabemos hoy, son mucho más amplias y mucho más agresivas que lo que vimos en su primer mandato, ahora porque Trump realmente quiere ver tres cosas, según lo que hemos oído hasta ahora, a través de estos aranceles. Número uno, quiere traer la fabricación de vuelta a los Estados Unidos, desincentivando a las empresas de fabricación en el extranjero. En segundo lugar, quiere utilizar los ingresos de estos aranceles para financiar grandes exenciones fiscales para las empresas y, con suerte, también para los ciudadanos. Y en tercer lugar, quiere que Estados Unidos sea más autosuficiente. Ahora bien, aunque estas dos cosas se explican por sí solas, permítanme profundizar un poco más en esto para que entendamos lo que significa, porque hemos estado viendo un déficit comercial bastante grande aquí en Estados Unidos. Un déficit comercial significa que los Estados Unidos está importando más bienes de los que estamos exportando, lo que significa que estamos confiando en más países extranjeros para producir los bienes que estamos utilizando aquí en los Estados Unidos, más de lo que los países extranjeros están confiando en nosotros. Así que les estamos comprando más cosas de las que ellos nos compran a nosotros, lo que por supuesto puede conllevar algún tipo de riesgo. Por ejemplo, muchos países europeos dependían de Rusia para la energía. Pero cuando Rusia invadió Ucrania, Rusia cerró la fuente de energía y eso dejó a muchos países europeos sin energía, lo que hizo que los precios de la energía se dispararan. Así que si China dijera, ya no vamos a fabricar sus iPhones o sus coches o su ropa, eso podría ser un problema para Estados Unidos si no podemos producir esos productos aquí. Eso es a lo que Trump está aludiendo en este caso. Ahora, si crees o no que es una preocupación real, realmente depende de ti. No te estoy diciendo si lo es o no. Quiero que entiendas lo que significa la autosuficiencia, lo que por supuesto nos lleva a la cuarta parte del vídeo, que es lo que va a ser el impacto de estos aranceles. Ahora de nuevo, los aranceles son una forma de impuesto y no sabemos qué otros impuestos va a recortar el gobierno y cómo van a asignar realmente su presupuesto. Hemos oído muchas conversaciones, pero todo está en forma de propuesta en este momento. Ahora bien, a fin de cuentas, el gobierno de Estados Unidos tiene lo que se llama un presupuesto federal. Y durante muchos años hemos visto que el gobierno gasta más que su presupuesto. Esta es la razón por la que tenemos un déficit nacional muy grande. Por eso tenemos una crisis de deuda nacional tan grande. Es porque el gobierno sigue gastando más dólares de los que genera de los impuestos. Y así, si el gobierno de Estados Unidos impone estos aranceles, va a haber un costo para eso, que en última instancia repercutirá en el consumidor. Pero la pregunta es, ¿podrá la gente compensar estos costes más elevados de alguna otra manera? Quizás a través de recortes de costes energéticos, quizás a través de otros recortes de costes fiscales, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que las tarifas, al fin y al cabo, son una tasa, es un impuesto. Alguien tiene que pagarlo y el usuario final, el cliente, siempre va a ser la persona que pague por las cosas a través de las tarifas. Pero ahora la siguiente cuestión a la que tenemos que prestar atención porque no sabemos cómo va a evolucionar esto es si las empresas van a decir, de acuerdo, vamos a trasladar nuestra fabricación de China a Estados Unidos. O van a encontrar una forma alternativa de fabricar los productos y evitar pagar ese arancel. Si trasladan ese coste a otro lugar y evitan pagar el arancel, puede que los costes no suban. Puede que sí. La alternativa es que las empresas digan que van a trasladar la fabricación de China a Estados Unidos. Bueno, eso también significa que los costes van a subir porque los salarios y los costes laborales y de fabricación son mucho más altos en Estados Unidos que en China. Pero aquí es donde el traslado de sus puestos de trabajo de fabricación a los Estados Unidos va a fortalecer la economía, fortalecer los salarios de la gente para que sea menos doloroso pagar los precios más altos. Y de nuevo, no sabemos cómo van a evolucionar las cosas. Mi trabajo no consiste en intentar predecir lo que va a pasar, porque cada persona tiene una opinión financiera o un par de opiniones financieras, pero son como los sobacos, algunas apestan más que otras. Aquí es donde quiero que entiendas cómo las cosas han jugado en el pasado. Hemos hablado de la historia. De esa manera puedes tomar decisiones más inteligentes y entender lo que está pasando en lugar de hacer todos estos argumentos emocionales. Hemos visto subir el precio de las cosas por los aranceles y también bajar por los aranceles. Hemos visto cómo ha afectado la pandemia. Pero no sabemos si realmente va a traer la fabricación de nuevo.
No sabemos qué aranceles se van a aprobar realmente. No sabemos qué países se verán afectados por estos aranceles. Y no sabemos si va a haber lagunas para países específicos y empresas específicas. Así que si estos aranceles van a ayudar o perjudicar al país, en realidad no lo sabremos hasta el 26 o 27. Y será en compilación con los otros recortes de impuestos que veamos o no veamos, junto con los cambios que sucedan en la economía. Pero una cosa que quiero mencionar y a la que creo que deberían prestar atención es a las posibles guerras comerciales que podríamos ver con estos aranceles. China ha respondido a estas amenazas arancelarias con sus propias amenazas de aranceles a Estados Unidos. Ahora, para ser claros, China ya ha estado grabando, es decir, imponiendo aranceles a los bienes que entran en China desde Estados Unidos. Eso significa que si usted es una empresa estadounidense que vende productos en China, el gobierno chino ya ha hecho más difícil para usted vender sus productos en China. ¿Lo harán más difícil? Puede que sí. México también ha hablado de tomar represalias mediante sus propios aranceles a Estados Unidos, e incluso Canadá ha hablado de amenazar con sus propios aranceles a Estados Unidos si Estados Unidos les impone aranceles a ellos. Ahora, afortunadamente para los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos está generalmente en una mejor posición que muchos de estos otros países. Por ejemplo, se ha hablado mucho de que la eurozona entraría en recesión si Estados Unidos les impone un arancel, porque muchos países dependen de Estados Unidos y muchos de estos países no tienen una base económica muy fuerte ahora mismo para soportar estos aranceles. Por supuesto, a Estados Unidos le conviene hacer lo que es mejor para Estados Unidos, no lo que es mejor para Europa u otros países. Quiero decir, eso tiene sentido. Pero aquí es donde la pregunta que mucha gente se hace y de la que no sabremos la respuesta hasta que veamos qué sucede es: ¿cuáles van a ser los verdaderos impactos? Ahora, podemos hacer conjeturas y podemos echar un vistazo a lo que hemos visto a lo largo de la historia, pero aquí es donde no quiero que te emociones. Quiero que prestes atención a lo que está sucediendo. De esa manera puedes encontrar las oportunidades. Pero aquí es donde espero que tengas una mejor comprensión de cómo funcionan los aranceles, cómo los hemos visto a lo largo de la historia y cómo podríamos verlos jugar en 25 y más allá de este ciclo de deuda a largo plazo. Si ocurre cada 50 o 100 años, puede que solo vivas uno. Hemos visto cómo funcionan las recesiones del ciclo de deuda a corto plazo. Lo vimos suceder en 2008 con la gran crisis financiera. Así que la pregunta que naturalmente vas a tener es: ¿dónde estamos ahora en este ciclo de deuda a largo plazo? En 1920, Ray Dalio dijo que estamos muy tarde en este ciclo de deuda. ¿Qué significa muy tarde?